Twitter, Facebook o Twenty són eines utilitzades sense descans pels més joves. Cliqueando és un taller que educa xiquets i xiquetes entre 11 i 13 anys sobre els problemes derivats dels excessos de videojocs i xarxes socials, un abús que es pot portar a l'aïllament i a no diferenciar la vida real de la virtual. Bueno, chicos, ¿quién utiliza Twenty, Twitter? Que levante la mano. WhatsApp, por ejemplo. Les enseñan a utilizar las nuevas tecnologías de una forma segura, de las ventajas y de los riesgos que provoca su exceso. Que quizá por el día a día, la cotidianidad, no somos conscientes o no son conscientes la gente más joven de que pueden existir, pero que están ocurriendo cada vez con más intensidad, y la idea es prevenirlos y que en el caso de que les estén ocurriendo pues puedan afrontarlos de la mejor manera posible. Y ya ha dado sus primeros frutos. Porque nos enseña dónde tenemos que, hasta cierto punto, donde tenemos que poner la realidad de la ficción. Hay que tener mucho cuidado porque puedes dar información personal y te pueden hackear las cuentas y eso. Dicen estos expertos que el enemigo no es la tecnología. Lo que hay que evitar es que continúen aumentando los casos de adicciones como el WhatsApp. Casi todo el día. Bueno, cuando salgo del instituto, sí, todo el día. Y demuestran a estos jóvenes que la adicción a Internet tiene los mismos síntomas que cualquier otra. Puede generar una dependencia psicológica y creo que tiene mucha relación poder explicar a los chavales cómo hacer buen uso de ellas para no generar esa dependencia psicológica, sino para aprovechar todas las ventajas que tienen. Y nos recuerdan que hay vida más allá del WhatsApp. Hay vida más allá de los videojuegos, de Internet, pero sobre todo hay vida más allá del WhatsApp.